¿Sabías que la Iglesia Adventista del Séptimo Día nació como consecuencia de una falsa profecía del fin del mundo conocida como el Gran Chasco? En este video te contamos qué pasó. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació en los Estados Unidos en el siglo XIX. El movimiento adventista se originó en el periodo de 1831 a 1844, conocido como el periodo de las grandes expectativas. Durante este periodo, varios grupos cristianos en los Estados Unidos y en Europa comenzaron a predicar que el fin del mundo y la segunda venida de Jesús eran inminentes. Muchos de estos grupos basaron sus predicciones en una interpretación literal de las profecías bíblicas del Apocalipsis, y se esforzaron por calcular una fecha específica para el fin del mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se originó en el contexto de este movimiento adventista. Los líderes y miembros fundadores de la Iglesia incluyen a William Miller, un predicador bautista que comenzó a predicar la inminencia del fin del mundo en 1831, a Helena de White, y a Hiram Edson, un agricultor y miembro de uno de los grupos de seguidores de Miller. El Gran Chasco de 1844, también conocido como el Chasco del Año Sabático o el Chasco del Gran Error, fue un evento que tuvo lugar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año 1844. Los adventistas habían predicado que el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo ocurrirían en ese año. Sin embargo, cuando ese día llegó y pasó sin ningún acontecimiento apocalíptico, muchos miembros de la Iglesia se sintieron decepcionados y desencantados. La fecha del 22 de octubre de 1844 había sido calculada en base a una interpretación literal de una profecía bíblica del Apocalipsis. La predicción no se cumplió, lo que causó una gran decepción entre los miembros de la Iglesia, muchos de los cuales habían vendido sus propiedades y dejado sus trabajos para prepararse para el fin del mundo. Después del Gran Chasco de 1844, cuando la fecha prevista para el fin del mundo no se cumplió, los líderes y miembros de la Iglesia se dieron cuenta de que habían cometido un error en la interpretación de las profecías bíblicas y buscaron una nueva interpretación. En los años siguientes, varios líderes adventistas trataron de explicar el error y reconstruir la fe de los miembros de la Iglesia. Uno de los líderes, Hiram Edson, propuso una nueva interpretación de la profecía bíblica, según la cual el 22 de octubre de 1844 marcó el comienzo de un juicio celestial en lugar del fin del mundo. Esta interpretación, conocida como la doctrina del juicio investigativo, se convirtió en una parte fundamental de la teología adventista y ayudó a mantener la unidad de la Iglesia. A pesar de estos esfuerzos, muchos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se alejaron de la Iglesia debido al Gran Chasco de 1844, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo que enfrentar un periodo difícil de reestructuración y reconstrucción en las décadas siguientes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se organizó oficialmente como una denominación independiente en 1863, y desde entonces ha crecido, pero con los mismos errores que produjeron el Gran Chasco, y aún peores. Así que si eres adventista te recomiendo que salgas de esa iglesia y vayas a una donde se predica el Evangelio. Si te ha gustado el video coloca un me gusta y sígueme.